televidentes, al finalizar el segundo receso constitucional del 2014, es preciso hacer un balance de los temas aprobados por la Asamblea Nacional durante la primera parte del año y la agenda de trabajo para los siguientes 4 meses. Cabe destacar que el Parlamento ha viabilizado la aprobación de 7 cuerpos normativos, de los cuales 2 son reformas a leyes vigentes. Sin duda, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Recursos Hídricos y el Código Monetario y Financiero fueron los más mediáticos y controversiales, dada su trascendencia. Pero, claro está, vale citar otras leyes como la de consejos de igualdad o la de cierre de la crisis bancaria de 1999, que igualmente tuvieron gran importancia porque implican una ruptura sobre temas largamente esperados por colectivos de ciudadanos. En cambio, para el resto del año hay retos importantes como el Código de Trabajo, las reformas sobre la administración de los fondos previsionales, las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones o el esperado envío desde el Ejecutivo de la nueva Ley de Seguridad Social. El balance legislativo del primer tramo de este año y la agenda para lo que resta del 2014 es el tema del último programa especial de nuestra Asamblea. Nos acompañarán el asambleísta de Alianza País, Armando Aguilar, el legislador del Movimiento Creo, Wilson Chicaiza, y el veedor ciudadano Javier Buendía. Bienvenidos. Durante el primer semestre del año, la Asamblea Nacional aprobó 5 nuevas leyes y 2 reformas a normativas vigentes. Como ya referimos, varias de esas propuestas generaron polémica debido a su composición. Una de ellas, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que supuso un cambio radical en la administración de justicia tras más de 70 años. Hagamos un balance del trabajo del Parlamento a continuación. El trabajo legislativo del primer semestre de este 2014 estuvo marcado por la aprobación de 7 cuerpos legales en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Ley Reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, la Ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, la Ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y la Ley de Recursos Hídricos, todas ellas vigentes tras su respectiva publicación en el registro oficial. Consta también el Código Orgánico Monetario y Financiero, todavía pendiente de sanción favorable o veto por parte del Ejecutivo, por lo que todavía no constituye ley de la República. De otro lado, se registra la aprobación de 3 instrumentos internacionales relacionados con la cooperación económica, comercial y técnica entre Ecuador y Qatar, el reconocimiento de títulos y certificados de estudios de educación primaria, educación general básica y secundaria o sus denominaciones equivalentes entre Ecuador y Argentina, y la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El Pleno Legislativo también ha respaldado la aprobación de al menos 21 resoluciones, entre las más recientes, el rechazo a la decisión judicial que obliga a la República Argentina al pago de una millonaria suma a favor de fondos de inversión especulativos y la condena a los ataques del ejército de Israel contra la población civil de Palestina. Todo esto el resumen del trabajo desarrollado por el Parlamento durante el primer semestre del año, tarea legislativa que se reactivará una vez culminado el segundo receso de este 2014. En efecto, amables televidentes, a partir de la nota precedente vamos a generar un primer diagnóstico con nuestros invitados en torno a lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional durante el primer semestre de este año. Vale decir, evidentemente, el trabajo efectuado entre los meses de febrero y julio antes del segundo y último receso constitucional de este 2014. Y claro, en el reportaje se advertía pues algunas de las leyes más polémicas y mediáticas aprobadas por la función legislativa, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Monetario y Financiero y la Ley de Recursos Hídricos, que aparecen tal vez como las más importantes y también las más controversiales. Y con eso empiezo con el asambleísta Armando Aguilar de Alianza País. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo valoramos este primer semestre del 2014 en cuanto a producción legislativa? ¿Qué balance le damos? Es un balance muy positivo, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los panelistas. Yo creo que es muy positivo, se han aprobado, como usted acaba de señalar, leyes tan importantes como la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, el propio Código Orgánico Integral Penal, que ya está vigente, que ya está en aplicación, ¿verdad? El Código Monetario, que está a la espera del veto por parte del Ejecutivo, y algunas reformas también que han sido súper importantes para el desarrollo normativo del Ecuador. La Asamblea ha cumplido con su agenda, están otros temas también que eran parte de esta agenda que se irán cumpliendo en lo que resta de este año 2014. Pero estos primeros
temas que han sido aprobados cumplieron las expectativas que ustedes originalmente habían previsto a partir del anuncio, la preparación de esta agenda de trabajo del año? Por supuesto, algunas leyes tuvieron que seguir algunos procesos, como el tema de la consulta prelegislativa, en el caso de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, el tema del COIP, que fue producto también de una revisión exhaustiva, luego de que fue aprobado ya en primer momento, hubo una reconsideración y luego pues tuvimos que depurar algunos artículos y hoy, pues ventajosamente, ese código ya está, como digo, vigente en aplicación ya por parte de los operadores de justicia, pero también hay las leyes como la ley de los consejos para la igualdad, la ley reformatoria a la ley de seguridad pública y del Estado, ¿verdad? Tenemos la ley para el fortalecimiento del sector societario bursátil, la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, el Código Orgánico Integral Penal, que ya lo había señalado, la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y COTAD, ¿verdad? Y el Código Monetario, que como lo manifesté, pues está para el veto del Ejecutivo. A Wilson Chicaiz, asambleísta de Creo, le agradezco la gentileza de participar en este conversatorio y de igual manera pedir una valoración de este primer semestre del año en cuanto a la producción legislativa. ¿Coincide con Armando Aguilar en el sentido de la importancia del trabajo trazado por la función legislativa y las leyes aprobadas? Qué gusto compartir esta conversación con ustedes. A usted le agradezco por su gentil invitación. Usted sabe que nunca falto acá a la Asamblea Legislativa. No. Estoy con el 100% de asistencias tanto a las reuniones del Pleno como a la Comisión. No le da chance al alterno a usted. Lo que pasa es que a mí me eligieron para legislar y fiscalizar y aquí estamos al 100%. En lo que se refiere usted al tema del diagnóstico, un análisis de la producción legislativa, quiero decirles que a inicios de año el bloque de Alianza País Reunidos con el Ejecutivo planificaron aprobar en este año alrededor de 21 leyes, de las cuales se han aprobado y se han tratado hasta el momento, hasta el mes de agosto que estamos, 6 leyes, lo que significa que se ha producido el 30%, ¿no es cierto?, de lo planificado. No sé si es que el tiempo corresponda para aprobar 15 leyes adicionales de lo que inicialmente planificaron. Sin embargo, debo decirle que es la falta de autonomía, ¿no es cierto?, e independencia de la Asamblea Nacional lo que ha hecho que únicamente se aprueben leyes que vienen del Ejecutivo. ¿Ninguna de esas leyes ha sido iniciativa propia de la función legislativa? Casi todas son únicamente leyes enviadas por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y han sido aprobadas en esta Asamblea. Nosotros como bloque del Movimiento Creo también hemos presentado proyectos de ley, alrededor de 15 hasta este momento, ¿no es cierto?, en donde hemos presentado proyectos de ley como la Ley de Defensa del Emprendimiento, como el Código para estimular las empresas y el emprendimiento, y yo personalmente he presentado también un proyecto de ley reformatorio al Código de la Democracia. Lo que debemos comprender y la ciudadanía debe saber que nosotros como legisladores representamos también a miles de personas y a veces la bancada oficialista con una mayoría, pues que hay que ser claro, no comprende que nosotros también representamos a mucha gente, a miles de personas. ¿Ustedes han sentido que en las leyes aprobadas no se han recogido los criterios de, en este caso, la bancada de Creo? Mire, yo vengo de las asambleas barriales en donde más importante que las mayorías son los argumentos, los aportes, las sugerencias, y eso hemos hecho como una oposición responsable, ¿no es cierto?, propositiva, reformas o observaciones a los proyectos de ley que se han presentado, en la mayoría de los casos no han sido acogidas y por eso usted debe revisar las estadísticas también que nosotros en algunos proyectos hemos votado a favor, pero en la mayoría en contra. Javier Buendía, quien es presidente del Centro de Observación Ciudadana, que es un colectivo que hace veeduría en diversas materias, también conocedor del ámbito legislativo, varias veces asesor parlamentario, por cierto, en el desaparecido Congreso de la República. También en algún momento, me parece, Javier fue candidato a la legislatura por uno de los partidos políticos ya desaparecidos. ¿Cómo evalúa desde afuera, ya no desde el interior de la función legislativa, que hicimos esa valoración con nuestros invitados legisladores, sino usted desde afuera, cómo evalúa el trabajo del primer semestre del 2014 de la Asamblea Legislativa? Licenciado Vela, muy honrado con la invitación, un saludo a los señores asambleístas. Sin duda en la posibilidad de hacer un trabajo más cualitativo que cuantitativo, en términos no únicamente de este primer periodo, sino una actualización que nos permitió esta invitación a hacer de lo que hemos hecho de la legislatura en su conjunto desde mayo del año anterior.
Creo que hay tres principios fundamentales que nos corresponde a las organizaciones de sociedad civil mirar desde afuera de la Asamblea. El primero, el tema del cumplimiento con el principio internacional y constitucional a la deliberación pública. Tiene que ver directamente con las posibilidades que tiene la Asamblea de aperturar su trabajo al resto de la sociedad. En ello creemos que hay una necesidad de sistematización y de precisión en términos procedimentales de qué es lo que ocurre con la verdadera incidencia de los grupos de interés que acuden a la Asamblea. Creemos que las comisiones generales que se dan al interior de las propias comisiones legislativas, al interior del Pleno, el tema de la sociabilización que se hace de los proyectos, resultan, desde todo punto de vista, ineficaces en términos de saber cuáles son las verdaderas incidencias. Poner un ejemplo para esto. Los grupos de interés en cierto proyecto legislativo presentan una observación y no existe un registro de qué ocurre con ello. Es decir, si es que es tomado en cuenta de manera total, de manera parcial, o si es desechado, y las motivaciones para esa resolución por parte del órgano legislativo. Ese registro? ¿Quién debería sistematizarlo? En el caso de las comisiones, las secretarías de esas comisiones, y en el caso del Pleno Legislativo, la Secretaría General. En atención a que incluso la propia ciudadanía pueda tener con absoluta claridad y precisión, accediendo también a los niveles de derechos a acceso a información y transparencia, tener claro qué ha sucedido con el tema de sus iniciativas en términos del trámite y del debate parlamentario. En ello nosotros creemos que en este momento no se están cumpliendo lastimosamente con el estándar internacional de la deliberación pública en términos de que además hay un carácter discrecional para saber a quiénes atienden y a quiénes no. Mencionar en esto el último caso relacionado con los fondos previsionales en donde no tenemos claro cuál fue el criterio desde el punto de vista técnico-jurídico para la posibilidad de recibir a ciertos sectores al interior del Pleno. El segundo elemento atañe directamente al tema de la calidad en cuanto al debate parlamentario, sobre todo en términos de su eficacia jurídica y su eficiencia social. En la Asamblea Nacional, en este momento ya empiezan a mirarse aquellos vacíos legales que se han producido de las leyes que se han aprobado durante este último tiempo. Mencionar, por ejemplo, el tema de la ley de comunicación, que ya hemos escuchado que se estaría preparando un proyecto de reformas. No existe por parte de la Asamblea Nacional un proceso o un procedimiento que permita darle seguimiento y evaluación a cómo se aplican las normas que se aprueban y en ello poder detectar los vacíos legales, detectar las necesidades que existen de manera oportuna de reformas y además qué ocurre con el tema de la aplicación. Mencionar en esto nada más un caso. Cuando estaba por nombrarse el superintendente de comunicación, se encontró el vacío legal de que no se podía cumplir con el artículo 113 de la Constitución porque no existían en la ley de comunicación los requisitos para el nombramiento superintendente y pese a eso se designó. Es decir que hay la necesidad de hacer un seguimiento que tenga que ver incluso también con el necesario control constitucional para que la Asamblea pueda hacer mucho más eficaz su trabajo jurídico y mucho más eficiente su capacidad de incidencia social. Permítame, para seguir avanzando y más adelante retomaré la palabra con Javier Buendía. Doctor, asambleísta Armando Aguilar, tanto el doctor Buendía cuanto el asambleísta Wilson Chicaiza han alertado de algunos temas y quiero empezar con lo que decía pues el doctor Javier Buendía desde afuera de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se hace para valorar quiénes intervienen, quiénes son recibidos en comisiones generales, en las comisiones legislativas especializadas, en el propio Pleno, y cómo se lleva adelante la sistematización de esas propuestas que esos sectores presentan a la legislatura? Bueno, previo a iniciar el primer debate y el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, la Secretaría General da lectura al informe preparado por la comisión correspondiente que procesó el tema legal que se va a debatir. Y precisamente en el informe se recoge todas las incidencias que se han desarrollado en la construcción de esos informes para primer y segundo debate. Y ahí se señala de manera clara, concreta, qué comisiones fueron recibidas, tanto en las comisiones, en qué sectores se realizó la sociabilización de los proyectos de ley, cuáles fueron los aportes que dieron determinados actores sociales, determinadas organizaciones, y qué aportes se han recogido y qué aportes no se han recogido en función de la doctrina constitucional, de la doctrina jurídica, y cómo se ha ido valorando esas observaciones que se han hecho a lo largo de la construcción de esa ley, de esa propuesta legal en la comisión, como digo, tanto para el primero como para el segundo debate.
e inclusive ya en el segundo debate, ya al momento de votar, el ponente recoge todas las sugerencias, todas las inquietudes, y ahí sí, un poco le corrijo al asambleísta Wilson Chicaiza, de que en los segundos debates, ya antes de votar, el ponente siempre dice, se recoge la observación de tal asambleísta, y se han recogido varias observaciones de sectores de oposición, y se ha dicho con toda claridad, recogemos la observación de tal asambleísta, de tal sector político, se lo incorpora ya al texto definitivo que luego es votado y aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero pese a aquello, hay sectores de oposición que siempre votan en contra. Es verdad, a veces el movimiento o el partido político, creo, ha votado positivamente, pero en la mayoría de las leyes votan en contra. Votan en contra por la simple motivación de estar en contra de este proyecto político de la Revolución Ciudadana. ¿No será, por ejemplo, que lo mejor sería no votar en paquetes, sino votar, si no por artículos, por lo menos por capítulos, por libros o por títulos, incluso para que algún sector político que esté parcialmente de acuerdo con una normativa legal pueda respaldar o no esa propuesta? No es conveniente el votar por títulos, por capítulos, peor por artículos, porque una ley es integral, una ley tiene que tener una integralidad de principio a fin, y no es que a un sector político le gusta esto y frente a eso se opone y lo de acá sí lo va a aprobar. O sea, yo creo que hay que entender la normativa como un concepto integral de lo que significa la regulación que esa ley contiene. Las leyes que se aprobaron en el primer semestre del año, asambleísta Aguilar, que son entre 6 o 7, ¿son las que estaban previstas? ¿Estaban previstas en la agenda? ¿O se quedaron cortas? Son parte de la agenda. ¿O se quedaron cortos en la planificación? Son parte de la agenda, pero hay otras leyes que están ya próximas a ingresar para el segundo debate. Wilson Chicaiza alertaba de una serie de leyes que habían sido planificadas previamente y que de esas solamente el 30% han sido aprobadas. Bueno, eso da la pauta de que nosotros no tenemos apuro, de que no aprobamos con mucha ligereza las leyes. Eso da la pauta de que en las comisiones se hacen los análisis correspondientes y que no se trata de, es que la planificación era 21 y tenemos que aprobar 21, y consecuentemente si estamos en el primer semestre, la mitad de 21 serán 11 o 12 y entonces hay que aprobar esa. No, yo creo que no estamos tanto motivados por la urgencia de la cantidad en la aprobación de las leyes, sino por una amplia discusión, un amplio consenso, no solo con los sectores políticos representados acá en la Asamblea, sino también con los sectores sociales, con quienes van a ser los destinatarios de estos cuerpos normativos. Asambleísta Wilson Chicaiza, si el momento de la aprobación de una normativa recogen las propuestas de ustedes, ¿por qué finalmente no terminan respaldando esa propuesta? Miren, nosotros hemos sido claros y nosotros hemos votado en algunos casos a favor de los proyectos de ley presentados por el oficialismo, porque a nosotros lo que nos interesa es votar por el progreso del Ecuador, votar a favor de las oportunidades de todos los ecuatorianos. Pero mire, lo que pasa es que la participación ciudadana no puede limitarse a un sándwich con cola o invitar únicamente a grupos afines al gobierno en el tratamiento de algún determinado cuerpo legal. Es verdad, nosotros como legisladores hemos hecho, ¿no es cierto?, observaciones a los distintos proyectos de ley y hemos sido claros y enfáticos en decir en que estamos de acuerdo en muchos artículos y hemos solicitado que se voten artículo por artículo o por capítulos. Lamentablemente no han dado paso a esta propuesta que hemos hecho en algunas leyes de parte de nuestro movimiento, pues, y nos han forzado a votar en contra cuando hemos querido votar a favor. En el caso de la ley de recursos hídricos, por ejemplo, usted recordará que nosotros pedimos y dijimos que estábamos de acuerdo en muchos de los planteamientos, pero que queríamos votar artículo por artículo para pronunciarnos en contra. ¿Y terminaron votando en contra o se abstuvieron? Nosotros votamos en contra porque no se acogió nuestra sugerencia de votar por artículos. ¿Pero por qué votan en contra si estaban, usted nos está refiriendo que estaban de acuerdo con gran parte del articulado y terminan votando en contra? Mire, lo que pasa es que es por un tema también de principios y creo que los legisladores de Alianza País, a pesar de tener una gran mayoría, deben comprender que nosotros también representamos a miles de personas. Si hablamos cuantitativamente, pues Wilson Chicaiza tuvo 60,000 votos, eso quiere decir que tiene una representación política y lo importante es que el gobierno y la Asamblea Nacional y su mayoría pues tienen que comprender que hay que recoger las aspiraciones, las propuestas de todos los ciudadanos sin importar si son a favor o en contra del gobierno. Doctor Javier, buen día. A propósito de la inquietud que usted señalaba, cuando por ejemplo se elabora un informe para primero o segundo debates en una comisión legislativa,
En el informe consta, en la parte de argumentación, consta por lo general la lista de los sectores que fueron recibidos y lo que generalmente exponen o le dicen a los integrantes de la comisión. Esa, por ejemplo, ¿no es una manera de sistematizar esas observaciones, que es un tema que usted había planteado como preocupación? Es una forma de registro. Sin duda el tema de la hermenéutica señala que incluso las actas deberán ser resumidas. ¿Cómo no? Pero en ello, justamente por la propia historicidad de las leyes, debería promoverse la posibilidad de un trabajo posterior a la aprobación. Por ejemplo, citar nada más el tema de que un grupo de interés presenta una iniciativa, la Comisión Legislativa la procesa de una manera o de otra, esta se lleva a la instancia del Pleno y una vez que la ley ha sido expedida, ¿se ha llamado a esos grupos de interés para mencionarles qué ha ocurrido con sus iniciativas? No, no ocurre. Y además, en segundo lugar, no se está cumpliendo frente a ese procedimiento que están llevando adelante, según ha señalado el señor asambleísta, no se está cumpliendo con el principio de publicidad. Pues para el resto de la sociedad, puede ser que esos registros internos estén para la capacidad de acceso a quienes hacen parte de la Asamblea Nacional, pero para el resto de la sociedad, por ejemplo, en los mecanismos tecnológicos, no se encuentra esa historicidad y ese registro de lo que ha ocurrido con la deliberación pública de las organizaciones sociales y el resto de la sociedad en la interacción con el Parlamento. Ese registro, por ejemplo, debería estar en la web de la Asamblea. En la web de la Asamblea y además darle una capacidad de interactividad a través de esos mecanismos tecnológicos para que la propia sociedad, quienes fueron parte del debate, puedan pronunciarse frente a ello. Ese proceso de interacción hoy con las facultades y las facilidades tecnológicas solo depende de voluntad de orden político. Yo sí quisiera mencionar, en atención también a lo señalado por el asambleísta Chicaiza, que hay una necesidad de mejor interacción. No solamente se trata de mayorías y minorías, sino la posibilidad de construcción de diálogo democrático desde las autoridades de la Asamblea hasta la totalidad de los 137 asambleístas, las y los asambleístas. Sobre todo en atención a que sí hay que mejorar el tema del debate parlamentario. Aquí hay honradísimas excepciones que todavía mantienen ciertas apego a los procedimientos parlamentarios. A nosotros nos parece que en el debate, en el Pleno, y en el debate en las comisiones, sí debería evitarse, por ejemplo, el tema de la lectura de cada una de las intervenciones. Y sobre todo... la lectura de las intervenciones de los asambleístas. De los asambleístas. Es decir, que en este caso estamos un poco reflejando más el trabajo de los asesores que de los propios parlamentarios. Y además... Me parece que eso estaba prohibido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa del Congreso, cuando existía el Congreso, hasta el año 2007. Sobre todo porque en la parte argumentativa habrá mayor capacidad de llevar adelante un intercambio de carácter jurídico que mejorará sin duda el tema de la calidad del producto último de la ley que se está discutiendo. Pero adicionalmente que se tome en cuenta en el orden reglamentario la posibilidad de que dentro de los plazos que establece la propia ley para los debates, sean todas las personas, todos los integrantes quienes intervengan sin ningún tipo de sesgo, ni que se tenga que llegar incluso a los momentos de tener que quitarle el audio a un asambleísta por un X o Y motivo. En esa atención incluso señalar el momento preciso cuando se va a hacer alusión al tenor literal de la Constitución, de la ley o de una normativa en específico, pidiendo incluso la necesaria nivel de permiso a la presidencia para que se haga la diferencia de que se está argumentando con respecto a un tema relacionado con una norma. Pero en esto hay un tema adicional y fundamental. Creemos que el tema no se construye desde el punto de vista del coyunturalismo. Tan es así que no se trata de cuántas leyes se han planificado en un periodo, sino la capacidad de eficiencia jurídica que esas leyes tienen en términos del debate parlamentario y su aplicación posterior. Tan es así que el día de hoy el Ecuador está a puertas de entrar en un proceso de modificaciones a la Constitución que se nos había dicho tendría una estabilidad en el orden normativo de un periodo por lo menos que estabilizarían las condiciones democráticas en el Ecuador. Entonces, para no acometer en estas líneas de urgencia en materia reformatoria, hay que tener la suficiencia en términos técnicos para llevar adelante debates serios y que atiendan las urgencias de carácter social. Y ese tema lo vamos a revisar tras la pausa porque vamos a analizar con nuestros distinguidos invitados, los asambleístas Armando Aguilar y Wilson Chicaiza y el veedor ciudadano Javier Buendía, los retos que le restan a la Asamblea por los 4 meses de este 2014. Y uno de los temas lo alertaba Javier Buendía, el de las enmiendas constitucionales. Una pausa.